Mi nombre es Seúl Serrano, yo soy el psicólogo clínico del SUME, Sistema Único de Manejo de Emergencias Prehospitalarias. Y el tema de hoy va a abarcar cuándo se debe buscar apoyo de un profesional, no necesariamente psicólogo, sino de salud mental, ¿sí? Y ahora vamos a ampliar un poco más el término de salud mental. Así que, sin más preámbulos, vamos a dar inicio. Para poder iniciar este tema, lo primero que debemos entender es qué es salud mental. Y para poder definir la salud mental, primero debemos de saber qué es salud. Entonces, según la Organización Mundial de la Salud es un estado de completo bienestar mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Para que una persona presente una adecuada salud, debe de tener un adecuado equilibrio en estos tres aspectos que son el físico, el mental y el social. Estos tres elementos, como ustedes ven ahí, son una tríada del cual si uno de estos elementos falla, la salud puede estar en riesgo. Por otra parte, según la Organización Panamericana de la salud mental se refiere a un estado de bienestar en el que el individuo realiza sus capacidades, supera el estrés normal de la vida, trabaja de forma productiva y fructífera y aporta algo a su comunidad. Por ende, no podemos decir que no existe salud si no hay salud mental. Entonces, la clave de tener una buena salud es efectuar una adecuada homeostasis. En otra palabra, desarrollar un equilibrio entre la salud física, la salud mental y la salud social. Y si la persona en caso tal también es muy creyente, igualmente se incluye la salud espiritual. Y cada uno de estos elementos va fortaleciendo lo que es la dinámica o la capacidad de la persona para poder lidiar con las diversas adversidades que puede estar sufriendo, ¿no? Entonces, en este punto es importante hacer algo. Evalúense regularmente. ¿Ustedes hacen un sano equilibrio en este triángulo de la salud? ¿Son ustedes un ente o una persona que puede hacer un sano equilibrio en este triángulo de la salud, como los que vemos aquí? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta para lo que es la salud mental. Y para esto, entonces, vamos a pasar a lo que sería el siguiente video, que es un video del cual nos ejemplifica un poco lo que es la salud mental, entendiendo un poco el tiempo que tenemos y esperemos que igualmente podamos abarcar todo el trabajo que vamos a desarrollar en el día de hoy y lo voy a compartir con ustedes aquí. Hola, yo soy Viridiana Chávez, doctora en psicología, soy profesora investigadora en la Facultad de Ciencias de la Salud y el día de hoy vamos a hablar de salud mental. La salud mental para la Organización Mundial de la Salud es un estado de bienestar en el que la persona puede darse cuenta de sus aptitudes, puede también hacer frente a las presiones normales de la vida cotidiana, puede trabajar de forma productiva y puede aportar a su comunidad. Durante esta contingencia, hemos vivido cambios en la forma en la que trabajamos, estudiamos o nos mantenemos en contacto con otras personas. Estamos en un contexto de incertidumbre. Tememos contagiarnos, perder un ser querido o sentir que no tenemos el control de nuestra vida. Con estos sentimientos podemos experimentar frustración, miedo, ansiedad, angustia o depresión. En ese sentido es muy importante tomar medidas para cuidar nuestra salud mental, considerando que somos seres biopsicosociales y para muchas personas también espirituales. Lo importante es nuestra salud. Establece una rutina de actividades diarias para el trabajo, la actividad física y el descanso. Define horarios. Proponte ciclos de sueño a una hora fija. Cuida tu alimentación y procura comer a la misma hora. Mantén tu aseo personal. Es una manera de avisarle al cuerpo con un cambio de disposición y aspecto. Define un espacio para el trabajo diferente al del descanso. Que el aislamiento sea físico y no social. Esto se puede hacer aprovechando los medios de comunicación que tenemos, como teléfono, videoconferencias. Saber que aunque sea un momento difícil para nosotros,
tenemos la oportunidad de cooperar o de ayudar a otras personas. Y esto va a favorecer el crear redes de apoyo y el sentir, el saber que no estamos solos. No afrontemos la angustia con acciones que podrían perjudicarnos. Busquemos formas positivas de expresar lo que sentimos y hacernos escuchar sin que nos juzguen. Recuerda que no existen emociones masculinas o femeninas. Son solo reacciones a lo que estamos experimentando y estas son universales. Podemos encontrar formas positivas de expresar estas emociones por medio de alguna actividad creativa, mediante el arte. Busca entender a través de todos tus sentidos qué es lo que sientes. Creo que se ha brindado mucha mayor información acerca de cómo cuidar nuestra salud mental, de la importancia que tiene nuestra vida diaria para poder estudiar, para poder trabajar, para poder estar bien con nuestra familia, con nuestros amigos, ya que sin salud mental no hay salud y con salud mental podemos disfrutar de nuestra vida plenamente. Ok. Entonces, vamos a pasar y vamos a continuar. Y espero que hayamos comprendido un poco más lo que es la salud mental, entendiendo que es un proceso biopsico-socio-familiar. Entendiendo lo mencionado previamente, vamos a poner acá, déjenme verificar mi audio aquí. Ok, listo. Entonces, entendiendo lo mencionado previamente, y estoy cambiando nada más para que se pueda escuchar adecuadamente, seleccionar altavoces, correcto ya. ¿Cómo es la situación de la salud mental en América Latina, el Caribe y en Panamá? El desarrollo de una buena atención por salud mental ha debido enfrentar muchas limitaciones y dificultades debido a que esta no se ha considerado por lo general prioritaria en las agendas gubernamentales. Casi ningún país de Iberoamérica lo ve así y es una realidad que se da hasta la actualidad. Para muchos países, el presupuesto brindado para temas de salud solo corresponde al 1% o el 2% del presupuesto general de los países, y antes de los 90 ese presupuesto muchas veces no bajaba la situación de la salud mental, y esto se venía dando por muchos años, ¿sí? Limitando el trabajo de los profesionales a nivel gubernamental. Y debido a eso, entonces, la atención se trataba de descentralizar esta atención solamente o específicamente a los hospitales. Por lo consiguiente, entonces, es de ahí que se desarrolla una conferencia para reestructurar toda la psiquiatría en América Latina, y que esta fue celebrada en Caracas, Venezuela, en noviembre del 90, luego en el 97 y en el 2001, donde se culminó una serie de adopciones sobre cómo se iba a declarar o se iba a trabajar el tema de la psiquiatría actualmente, del cual se llamó Declaración de Caracas. Este documento singular marcó un hito porque ya se comenzó a ver la importancia de que tenía la salud mental dentro de cada nación, ¿no? Entonces, y que bueno, la atención no iba a ser solamente centrada en hospitales de tercer nivel o psiquiátricos, que en ese momento se llamaban así, sino que permitía alcanzar otros objetivos más compatibles con la atención comunitaria, descentralizada, participativa, integral, continua y preventiva, que era lo que buscaba eso. Panamá adoptó mucho de ese convenio, del cual aún se mantiene hasta la actualidad, y el Ministerio de Salud es el ente que regula este servicio de salud mental en Panamá y busca los mecanismos para monitorear el progreso en la implementación de estas políticas y reformas, ¿sí? Entonces, lo que buscaba un poco es que este servicio fuera mucho más comunitario, más accesible a las familias y a las partes interesadas para desarrollar una mejor promoción y prevención, atención y rehabilitación de la salud mental. En Panamá el presupuesto más o menos está en un 3% de lo que son los servicios. Y bueno, la política de salud mental, a pesar de todo, bueno, no tiene sus carencias. Sí existe una política de salud mental,
Esta está más o menos desde el 2003 con un Plan Nacional de Salud Mental basada en estos convenios que se dieron en Caracas. Y en el 2005 se aprueba este plan para la protección de la salud mental en situaciones de emergencias y desastres, pero actualmente no existe una legislación completa de salud mental, pero hay numerosas disposiciones sobre materias para crear este cuerpo legal. Realmente el año pasado se intentó efectuar una ley de salud mental y suicidio, pero por temas políticos y diferencias entre las partes, este artículo bajó a segundo debate y no siguió avanzando, ¿no? O sea que en Panamá realmente hay políticas muy generales sobre salud mental y bueno, el año pasado se trató de implementar una, pero regularmente las partes no se pusieron de acuerdo y no se dio. O sea que realmente no existe una política o ley sobre salud mental en Panamá. Y lo que sí hay son ciertas como regulaciones que son estandarizadas para todos los que ejercemos esta profesión. Entonces, en este sentido, todos los servicios gubernamentales deben de tener un servicio de bienestar al colaborador, del cual está incluido regularmente en las oficinas de recursos humanos. No siempre está este departamento que tiene un psicólogo como profesional, pero su función se basa en ayudar o asistir en los aspectos de salud mental en el colaborador. El SUME, por otra parte, cuenta con una dirección médica en donde ofrece un servicio de salud mental, del cual es la sección de psicología clínica, donde yo me ubico, además del departamento también de capacitación que ofrece temas y talleres relacionados a la salud mental, como los están haciendo en esta ocasión, ¿no? Y por último, recursos humanos, que también ofrece facilidades para el colaborador, como actividades de esparcimiento y programas sociales, ¿sí? Entonces, creo que una ventaja que tiene el SUME es en base a este servicio que ofrece de psicología clínica, porque regularmente las otras instituciones, más que todo, ofrecen son servicios de bienestar al colaborador, ¿no? Entonces, creo que eso es un plus que tiene el SUME con respecto a los servicios de atención por salud mental. Entonces, ¿cuáles son las principales profesiones relacionadas a la salud mental? Entonces, iremos en el mismo orden de jerarquía en actividades relacionadas a la salud mental. Entonces, como vemos aquí en el cuadro, la primera es el psiquiatra. ¿Sí? Está el psiquiatra, el psicólogo. Vamos a quitar esto aquí. Está el psiquiatra, el psicólogo, el enfermero en salud mental o psiquiatría, el trabajo social clínico, el médico en salud mental y asesores profesionales también que se dan en salud mental. Entonces, vamos a iniciar con el primero, que regularmente en los temas de salud mental siempre queda como en la cabeza del trabajo del departamento. Entonces, el psiquiatra, y realmente el psiquiatra es un médico, es doctor en medicina que se especializa en salud mental, o sea, en psiquiatría. Entonces, este tipo de médico puede tener una subespecialidad en áreas como psiquiatría de niños y adolescentes, geriatría o adicciones, ¿no? Regularmente en niños y adolescentes se le llama paidopsiquiatra. ¿Y qué puede hacer el psiquiatra? Bueno, puede diagnosticar y tratar trastornos de salud mental, brindar terapias en ciertos casos y el principal es recetar medicamentos. Después del psiquiatra viene el psicólogo clínico, el cual sus principales funciones bueno, él es un licenciado, el psicólogo clínico es un licenciado, es una ciencia que estudia el pensamiento, las emociones y principalmente el comportamiento, ¿sí? Y posteriormente la clínica viene como una especialidad propia del psicólogo que se toma después de 2 a 3 años más adicionales después de terminar la licenciatura. Este puede diagnosticar y tratar varios trastornos de salud mental, brindar terapias psicológicas de forma grupal e individual, no puede recetar medicamentos y las principales diferencias que muchas veces me consultan es que el psiquiatra tiene una formación en medicina, el psicólogo es licenciado, el psiquiatra receta medicamentos, el psicólogo no puede. Y en Panamá hay ciertos diagnósticos que solo pueden ser diagnosticados por el psiquiatra, del cual el psicólogo no puede, ¿sí? Entonces, el psicólogo no es un técnico, tampoco es un auxiliar de psiquiatría. Ambos tienen roles afines y actividades diferentes y en muchos casos
paralelas, ¿sí? Y eso es importante a mencionar. El psicólogo no es un técnico y tampoco es un auxiliar del médico psiquiatra, ¿sí? Tenemos funciones muy paralelas y muy afines, ¿sí? Luego viene el personal de enfermería psiquiátrica. Ellos asisten y apoyan regularmente a estos dos personajes, que es el psiquiatra y el psicólogo, y en cierto punto también brindan asesoría, ¿sí? Porque ellos se especializan también en esta rama, ¿no? En salud mental. El trabajo social clínico es muy raro verlo. Regularmente solamente está en hospitales de tercer nivel y asisten y apoyan al psicólogo en el trabajo de ir a las comunidades y evaluar la realidad social de cada paciente. Cuando no logran haber psiquiatras, entonces se le asigna a un médico de salud mental, y en ciertos poblados, cuando me tocó trabajar mucho en áreas comarcales, estaba el asesor profesional en salud mental, que es una persona entrenada para llevar los medicamentos, enseñarle a las personas cómo tomarlos, tiene que ser supervisado regularmente por un profesional psiquiatra o de psicólogo, y bueno, regularmente o en muchos casos no tiene educación esta persona, o puede ser una persona que tenga mucha experiencia en estas áreas, ¿no? Regularmente estos son los profesionales que están involucrados en el área de salud mental. Los dos más populares, los dos más comunes son el psiquiatra y el psicólogo, que son los que brindan terapias, algún tipo de terapia psicológica. Entonces, eso siempre tienen que tenerlo en cuenta, porque muchas veces se trabaja en conjunto dependiendo de la situación que pueda estar presentando. Según la OPS y la OMS y el Ministerio de Salud de Panamá, las dos principales causas o problemas de atención relacionadas a la salud mental son la depresión y la ansiedad. De estas dos, la depresión es la que encabeza la posición de atención de salud y se presenta más en mujeres que en hombres. En otras palabras, los temas de trastornos afectivos son los que encabezan los temas de atención. En segunda posición podemos encontrar los relacionados a temas de trastornos mentales o neurológicos en adultos mayores, porque ellos piden mucha atención. Y por esto me refiero a enfermedades como Alzheimer, demencias, accidentes cerebrovasculares, entre muchas otras. Y hay una tercera atención que está relacionada más a los procesos de adaptación a las enfermedades, ¿sí? En Panamá igualmente hay muchas personas que ya después de cierta edad vienen padeciendo enfermedades como lo son diabetes, cáncer, hipertensión, VIH y entre muchas otras, que debido a esta condición siempre son enviados al Departamento de Salud Mental. Y por último, están dos temas de atención que también son muy frecuentes dentro de la atención por salud mental, que son los referentes a los consumos de sustancias, problemas de conducta de menores, problemas de parejas, trastornos psicóticos y temas relacionados entre sí, como puede ser manejo de la ira, ¿no? Al personal de salud mental, sea psicólogo o psiquiatra, le corresponde entonces atender diversos tipos de temas, y en todos los que los humanos encuentren alguna dificultad que le limite en su sana dinámica sociolaboral o sociofamiliar, ¿sí? Entonces, como vemos aquí pongo algunas en la imagen que son propensas a hacer de tipo de atención en temas de salud mental. Hay muchas, son diversas, cada una se trabaja de manera diferente, pero la idea siempre es poder brindar ese apoyo a la persona que lo requiera. ¿Cómo reconocer o saber que tengo un problema? Hay varias formas de reconocer que tengo un problema, ¿sí? Ya entendiendo un poco lo que hemos conversado, los problemas son parte de la vida. No podemos vivir sin problemas o dificultades, ¿sí? Eso no cabe, ¿no? Todos vivimos con problemas. Debido a estos problemas, ellos nos ayudan a crecer hasta cierto punto. Y en la mayoría de los casos, cada uno de estos problemas tienden a ser hasta parte de la vida y de la función normal de lo que cada humano debe de vivir. En la salud mental, todos los problemas pueden ser trabajados, aunque dependiendo del profesional, se pueden dividir en dos, ¿no? En problemas y trastornos. Para ciertos autores, también puede ser son traumas que le llaman con T grande, o traumas o problemas con T pequeña, ¿no? O también se le puede dificultar. Creo que la forma más común es problemas o trastornos, ¿no? ¿Cómo diferenciar un problema de un trastorno? Entonces, un problema es algo unitario, que puede estar acorde a una situación, que tengo los recursos biopsicosocioemocionales para tratarlo,
Y bueno, me puede costar, pero puedo resolverlo bajo mis propios recursos. Este problema puede afectar ligeramente otras áreas de mi vida, ¿sí? Yo lo puedo sentir, me puede afectar otras áreas de mi vida, pero yo puedo funcionar, ¿sí? Por otra parte, un trastorno, un trauma, eh, es grave, es una dificultad que implica una compleja serie de síntomas y signos que aumentan en severidad y dificultan mi sana actividad diaria y afectan diversas áreas también de mi vida, como el trabajo, el hogar, el rendimiento, entre otras, ¿sí? Esta es una forma sencilla de definir la diferencia entre ambos y entender cuándo tengo un problema o un trastorno. Esta afectación que sufre un paciente debe en su mayoría producirle algún malestar. Ambos los producen, ¿sí? En un trastorno regularmente afecta varias áreas de mi vida y por varias áreas es que me afecta el área relacional, el área laboral, el área familiar, el área personal y muchas otras áreas que realmente no me permite avanzar. Regularmente en los problemas es algo mucho más específico, mucho más directo, ¿no? Muchas veces las personas no siempre son conscientes de que sufren un problema o un trastorno y en muchos casos los mismos son referidos por otros compañeros, parejas o colaboradores cuando dicen, no, es que yo estoy seguro que Seúl debe de ir al psicólogo, ¿sí? Y yo se lo digo varias veces. Entonces muchas veces las personas pueden ver cosas que regularmente nosotros no logramos o no tendemos a ver. Gran parte del saber que tengo un problema no será necesariamente el que me digan que tengo una dificultad o problema, sino más bien el yo reconocer que tengo ese problema y que esto me produce un perjuicio lo suficientemente significativo como para trabajarlo. Y eso es algo bastante importante a definir. Quizás yo puedo ver en Seúl que tiene problemas de manejo de sus emociones o que pierde la paciencia rápidamente, que no se le puede decir más de una o dos cosas. Entonces, yo quizás se lo puedo hacer saber a Seúl, pero si Seúl no es consciente de ese malestar, igualmente no va a poder recibir algún tipo de tratamiento hasta que la persona sea totalmente consciente. Lo va a recibir, pero no lo va a introyectar. ¿Por qué? Porque al final parte del proceso de recuperación implica que yo reconozca que tengo problemas, ¿sí? Y eso es bastante importante. Se podrá trabajar, va a tomar más tiempo en hacer que la persona lo reconozca, pero la efectividad va a ser en la motivación y el deseo de cambiar a algo, ¿sí? Por eso es que muchas veces cuando me mandan a hacer terapia, pero yo no deseo hacerlo, entonces voy a ir obligado y posiblemente el efecto no sea el mismo. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? De repente uno clásico en Sume, de repente es que sabes que tienes un problema con respecto a la cantidad de horas que pasas laborando, entre 2 a 16, más el desplazamiento vehicular serían entre 18 a 20 y en ciertos casos hasta laboras 24 horas, no ven a su familia, no ven a sus esposos o esposas y consideran adecuado tener una vida de esta manera, pero no prevén las consecuencias de mantener esta rutina. Entonces, vivo para trabajar o trabajo para vivir. De repente estudié para tener lo mismo que sale en la televisión o tener lo que tienen otros como casas, carros de último modelo, TV de 75 pulgadas, ropa Gucci, Oscar de la Renta, Givenchy, quizás hasta el último teléfono, el perfume más caro. Entre más tienes, más gastas. Todas estas acciones producen un efecto. Reconocer que trabajar mucho es un problema puede ser algo positivo. Desear cambiar implica entonces creer que realmente esto me puede estar afectando, quizás no a mí, quizás sí lo reconozca, pero quizás también a la familia. Muchas veces se justifica el trabajar para tener más dinero, aunque no lo pueda disfrutar porque trabaja tanto tiempo, ¿sí? Y al final no se sabe si realmente estás ganando o estás perdiendo, ¿sí? Entonces, es tener en cuenta esto, ¿no? Y no estoy diciendo que trabajar mucho no esté malo, que no haya que pagar las deudas. Realmente lo que tienen que hacer y lo que he visto y como lo dije al principio de lo que es la presentación, que no solamente pasa en Sume, pasa también en la caja del Seguro Social, pasa en otros trabajos donde se pasan largas horas de la vida o del día trabajando, ¿no? Entonces, realmente no se sabe si estás ganando más o estás perdiendo, ¿sí? Entonces,
tener en cuenta muchos otros ejemplos que puedo ir mencionando, pero por cuestiones de tiempo quizás no los voy a poder mencionar todos los ejemplos que había sacado. Este fue uno que regularmente he visto mucho dentro de lo que es en el ámbito de prehospitalaria y en el ámbito de la salud. Entonces, bueno, cada uno de estos elementos son problemas, ¿sí? Problemas que requieren una atención psicológica y muchas veces si se logra cambiar algunos aspectos biopsicosociofamiliares, el problema puede mejorar sin necesidad de asistir con un terapeuta. Hay temas que pueden requerir más atención. Por ejemplo, en estos casos puede ser un trastorno que es algo que con mis propios recursos se me hace muy difícil. Por ejemplo, acaba de morirse mi hijo en un accidente vehicular por estar molesta y descuidada. Mi hijo cruzó la calle y lo atropelló un vehículo. Entonces se siente muy afectada y culpable. Entonces, por estar distraída y quizás molesta, porque quizás había peleado con su esposo o con algún familiar y no le agarró la manito al niño antes de cruzar y bueno, fallece. Entonces, hay temas que son muy sensibles, ¿no? Y que al ser muy sensibles pueden afectar directamente el desempeño y la calidad de la persona en cómo funciona. Entonces, por eso es importante tener en cuenta qué tanto me afecta y qué tanto yo puedo enfrentar esta situación que me afecta y poder seguir funcionando o no bien. Entonces, otro ejemplo muy básico también es que escucho de repente que todas las personas son malas o que en mis puestos todos son malos o mis compañeros son malos o mis jefes son malos, que afuera todos son malos o todo esto que está o hay una persecución conmigo. Todos estos elementos que pueden estar pasando también pueden implicar algún cierto tipo de afectación si ésta se da a largo plazo. Regularmente lo ideal en cada uno de estos elementos es que cuando hay algún tipo de esta situación, lo primero que tengo que evaluar es si yo puedo lidiar con esto, mi propia mente puede lidiar con estos recursos que están ocurriendo y si yo soy capaz de poder enfrentarlo. Y si no soy capaz, ¿qué yo debo de hacer para mejorar esta situación? Entendiendo que yo no puedo cambiar a las personas, sino que yo puedo cambiarme a mí mismo. Y en la medida que yo vaya resolviendo estos problemas, yo me voy dando cuenta si son un problema que puedo resolver o es una situación que de repente se escapa de mis manos y requiero algún otro tipo de servicio o apoyo que me brinden de repente para poder lidiar con esta situación que estoy presentando. Entonces, es ahí el cómo reconocer o saber que tengo un problema. Hay diversos tipos de problemas, cada uno es complejo porque existe la individualidad, entonces cada uno maneja las situaciones de manera diferente. Entonces, de repente para uno el compañero es un problema, pero para otros la verdad es que le entra por un oído y le sale por el otro, ¿sí? Entonces, por eso es que es importante reconocer mi problema y saber si en verdad requiero o no. Entonces, ¿cuándo debo de buscar ayuda? Entonces, recopilando un poco lo que hemos conversado, se refiere es cuando por mis propios recursos no puedo superar una situación. Constantemente varias personas cercanas a mí, del cual respeto y considero que me brindan críticas constructivas, me indican que debo buscar ayuda bajo ciertos temas. Y eso es importante porque no es que cualquiera persona te diga todos los días, tienes que oye, yo creo que tú estás medio ponchi o loco o todos esos sinónimos coloquiales. No, es cuando son personas cercanas a mí me indican, oye, yo creo que bajo este tema sería bueno que tú lo trabajaras. Cuando yo mismo percibo, pienso que no puedo controlar una situación o después que ocurre la situación me siento muy mal, con un alto malestar psicológico por lo ocurrido que acabo de hacer, ¿sí? Por ejemplo, me ha pasado con pacientes que de repente se molestan mucho con la pareja o la esposa y le dicen hasta de lo que se van a morir y todo esto y al final se sienten muy culpables por la forma en que están actuando, ¿no? Al hablar sobre el tema o la situación que le afecta mucho, de repente se acaba de morir alguien, hay una situación, hablar sobre un tema, por ejemplo, se acaba de morir el papá, la mamá, pero ya murió hace 6 meses, ¿sí? Y todavía me afecta tanto como si hubiese sido ayer, ¿sí?
o de repente siento que hay todo un tema de persecución contra mí, pero eso me afecta emocionalmente mucho que ni lo puedo hablar. Entonces, yo percibo eso en mi cabeza y me cuesta hablarlo, ¿no? Entonces, eso es una situación que de repente te afecta mucho y que requieres hablarlo. Y de repente otra forma de saber que necesito buscar ayuda es cuando tiendo a evitar muchos ciertos temas relacionados a una situación que me molesta o me afecta, ¿sí? De repente me dejó mi pareja, pero me dejó mi pareja por otra persona y de repente no puedo ni decir su nombre ni escuchar el nombre de esa persona porque realmente entro en llanto, me afecta. O si no puedo hablar de mi hijo, o no puedo hablar de la vez que me asaltaron a mano armada, ¿sí? Cada uno de estos elementos, entonces, son temas que requieren asistencia psicológica. Entonces, cuando uno de estos aspectos son relevantes, entonces es ahí donde yo sé que debo de buscar ayuda. Todos tenemos la capacidad de superar problemas o trastornos, ¿sí? Pero muchos problemas requieren la ayuda de otras personas. Entender que esto me va a ayudar a ser más grande, porque lo primero que debemos entender es que yo no lo sé todo, ¿sí? Entonces, entender que esto me va a ayudar a poder lidiar con una situación, a ser más grande, a poder superarme, siempre va a ser positivo. Entonces, al final, tienen que entender todos, no lo sabemos todo en la vida, ¿sí? Y buscar asistencia con otra persona, entonces me puede ayudar a crecer. Entonces, uno siempre aprende de los demás y en la vida siempre seguiremos aprendiendo, sea yo, sea un doctor, sea un profesional como ustedes en su área, en cada una de sus áreas. Al final, uno siempre sigue aprendiendo a tal punto de que eso es lo más importante en nuestra vida, seguir creciendo y aprendiendo en cada uno de los elementos que nosotros requerimos. A qué profesional debo de recurrir cuando yo me siento muy mal? Bueno, no todos los que nos rodean saben dar buenos consejos y pocos saben de técnicas adecuadas para lidiar cada una de las dificultades que uno presenta en la vida. Muchos problemas requieren tiempo, esfuerzo, medicación y bueno, dedicación también y mezclar ciertas actividades de repente para poder maximizar eh, la mejoría en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, tener en cuenta a quién debo de recurrir. De repente, cuando me siento muy mal, yo siempre sugiero algo con cada una de las personas o pacientes. Yo siempre le pregunto quiénes son sus amigos más cercanos o quiénes son con quién pueden hablar y escuchar o narrar sus problemas, ¿no? ¿Con quién uno debe de recurrir? Yo digo que siempre primero con los padres, si llevan muchos años de conocerse y tienen una muy buena relación, pueden ir con sus padres. Sus padres no los subestimen. Han vivido más que ustedes, ¿sí? Y tienen quizás experiencia y quizás han sabido lidiar con esa situación. A los amigos o compañeros que les tengan mucha confianza y que ustedes sepan que dan buenas orientaciones, pueden asistir con ellos y también preguntarles cuando se sienten muy mal. Si eres de los que piensas que el pastor puede resolver los problemas o un delegado de la palabra, puedes que también vayas donde esta persona que te oriente de repente a tomar buenas decisiones, siempre y cuando tú consideres que te estén dando buenas recomendaciones o orientaciones, ¿no? Porque me tocó una vez en uno de estos casos donde la persona estaba sufriendo de violencia doméstica y este delegado de la palabra decía, no, tú tienes que quedarte con tu marido hasta que la muerte los separe, ¿no? Entonces, si tú sientes que te está dando un buen consejo, bueno, asiste con esta persona. Y en caso tal no tengas ninguna de estas unidades y tú sientes que de repente no es lo que tú estás buscando, sino que quieres algo un poco más científico y específico, entonces tú puedes asistir con un psicólogo o un psiquiatra. En estos dos son muy buenos para apoyar, orientar, asesorar, guiar y tratar diversos problemas. En caso tal alguno no pueda, entonces este profesional también te va a referir a otras experticias necesarias también para trabajar con esta situación que se está viviendo, ¿no? Entonces, un tratamiento requiere tiempo, motivación y esfuerzo por parte del paciente. ¿Cuántas sesiones se requiere para un tratamiento psicológico? Por mínimo unas 12 a 16 continuas.
Los resultados más duraderos están entre 25 a 30 sesiones y para poder llevar un proceso terapéutico adecuado o ideal está en 40 sesiones a 100 y estas regularmente se dan de 1 a 2 veces por semana. En SUME se basa más que todo en un trabajo de salud mental, en diagnosticar, asesorar y orientar aquí en SUME en lo que yo hago dentro de la institución. Estos procesos de asesorar se pueden dar entre 1 a 6 sesiones y en orientaciones regularmente en 1 a 2 sesiones, que es lo que más se trabaja aquí en SUME, que son procesos de orientación y asesoría. Pero hay otros casos muy específicos que también entonces de acá igualmente se atienden, ¿no? ¿Cómo puedo sacar una cita en SUME? Contactándose al 206-7586 en horario de 8 a 4. Las atenciones dan inicio desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde con previa cita. Se recomienda que las atenciones sean fuera de sus horarios laborales en caso tal se pueda. De esta manera no se debe estar solicitando siempre permiso a supervisores o a jefes para faltar a un turno o de repente para quitar espacios de su actividad laboral. Toda la información que se trabaja aquí dentro de SUME, dentro de esta clínica, es confidencial, ¿sí? Más nadie va a saber lo que se está trabajando o lo que se está haciendo, ¿sí? Entonces, solamente es un trabajo directamente entre el paciente y el profesional de la salud. Entonces, regularmente todos pueden asistir, el que desea asistirlo. Actualmente por el tema del COVID y todo esto también se está tomando el tema de la virtualidad, como está pasando en algunas regiones, donde se están haciendo sesiones individuales. Entonces, cuidar su salud mental le permite ser fuerte para sus seres queridos y es lo más importante que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Así que bueno, lo importante de la salud mental, entonces, que tenemos que tener en cuenta es que SUME tiene este servicio. Regularmente los procesos que estamos dando son de orientación, asesoría y diagnóstico para ciertos casos. Ustedes pueden sacar su cita al 206-7586, toda la información es confidencial y bueno, agradecemos su participación en este taller. Muchas gracias y si tienen alguna duda, pregunta o comentario pueden hacerlo por aquí o igualmente se pueden acercar acá a la dirección médica y conversarlo directamente conmigo.